Si crees que tu infancia fue difícil, intenta imaginar crecer sin un padre, con un padrastro que se aseguraba de recordarme todos los días que no era nada. Y, para empeorar las cosas, ser ridiculizada en la escuela como si no tuviera derecho a existir. Durante años me sentí invisible. Quería gritar por ayuda, pero mi voz nunca parecía lo suficientemente fuerte. Mi nombre es Lucía, y esta es la historia de cómo sobreviví a lo que parecía insoportable. Durante mucho tiempo pensé que mi destino estaba sellado, que nunca escaparía del ciclo de dolor que me envolvía, pero estaba equivocada. Hoy soy la prueba viviente de que la vida puede cambiar. Y si estás aquí escuchándome, quiero que sepas, no estás solo. Antes de empezar, te pido que te suscribas al canal y des un me gusta al video. Esto me ayudará mucho. También comenta desde dónde estás viendo este video. Estoy curiosa por saber hasta dónde puede llegar mi historia. Crecí en una casa modesta en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, donde lo único que nunca faltó fue el amor de mi padre. Él era mi refugio, mi héroe. No importaba cuán duro fuera el día, siempre llegaba con una sonrisa y un abrazo para mí y mi madre. Me encantaba sentarme en su regazo mientras me contaba historias antes de dormir. Mi madre reía y decía que yo era la sombra de papá. Quería ser como él, fuerte, bondadoso y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero la vida no pregunta si estamos preparados para perder a quienes más amamos. Ese día está grabado en mi mente como un tatuaje imborrable. Recuerdo el olor del café que mi madre preparaba, el sonido de la radio a bajo volumen y la risa de mi padre. Estaba dibujando en la sala cuando escuché un ruido distinto. No fue un grito, no fue un estruendo, fue algo más sutil, pero igualmente aterrador. Un suspiro profundo, seguido de un silencio que nunca antes había sentido en esa casa. Miré hacia atrás y vi a mi padre sujetándose el pecho, intentando decir algo. Sus ojos encontraron los míos y por un momento vi miedo. Nunca había visto a mi padre con miedo. Mi madre corrió hacia él. Yo me quedé paralizada. Los minutos siguientes fueron un borrón. Mi madre pidiendo ayuda, los vecinos llegando, las sirenas. Recuerdo sostener su mano en el suelo de la sala, como si eso pudiera detener lo que estaba pasando. Él apretó mis dedos suavemente, como queriendo decirme algo, pero nunca supe qué. Nunca regresó a casa. La muerte de mi padre no solo se lo llevó a él, también apagó la luz de mi madre. Ella nunca volvió a ser la misma. La mujer que cantaba mientras lavaba los platos ahora pasaba horas mirando al vacío. Intentaba ocultar sus lágrimas, pero yo las veía, siempre las veía. La gente decía que el tiempo lo cura todo, pero para nosotras, el tiempo solo parecía empeorar las cosas. La ausencia de mi padre era un vacío que nada llenaba. El dinero empezó a escasear, las cuentas se acumulaban y poco a poco, mi madre se convirtió en una sombra de sí misma. Intentó conseguir trabajo, pero no lograba mantenerlo por mucho tiempo. Algunas noches la escuchaba llorar en su cuarto, pidiéndole a Dios que arreglara nuestras vidas. Y entonces, un día, él apareció. Mi madre lo conoció en el supermercado del barrio. Se ofreció a llevarle las bolsas y, según ella, fue amable y educado. Siempre decía que la vida no era fácil para una mujer sola y que tal vez era hora de seguir adelante. Al principio, él parecía perfecto. Llevaba flores para mi madre. Hacía cumplidos, me llamaba pequeña y decía que ahora teníamos a alguien que cuidaría de nosotras. Mi madre empezó a sonreír de nuevo y yo, bueno, intenté quererlo, lo juro, lo intenté, pero había algo en él que me ponía incómoda. No podía explicarlo, pero cuando me abrazaba, sentía ganas de salir corriendo. Cuando hablaba conmigo, su tono era dulce, pero sus ojos me hacían sentir pequeña. Una vez intenté decírselo a mi madre, pero ella sonrió y dijo: «Estás celosa, mi amor. Él solo quiere nuestro bien». Desde ese día, aprendí a guardar mis palabras. Así fue como el hombre que parecía ser la solución a nuestros problemas se convirtió en nuestra peor pesadilla. Mi madre se casó con él pocos meses después. La primera cosa que cambió fue la casa. Antes, mi madre tomaba todas las decisiones, pero ahora todo pasaba por él. Él elegía qué comíamos, a dónde podíamos ir,
¿Qué podíamos hacer? Al principio parecía normal. Decía que quería lo mejor para nosotras, pero pronto me di cuenta de que mi opinión no importaba. Mi madre, que antes era mi confidente, ahora siempre estaba de su lado. Sentía que mi casa ya no era mía. Las pequeñas cosas comenzaron a molestarme. La forma en que me miraba demasiado tiempo, cómo se paraba en la puerta de mi cuarto sin motivo, cómo me llamaba Linda, de una manera que me erizaba la piel, y no de una buena manera. Un día mi madre salió a trabajar y él se quedó solo conmigo. Me llamó para sentarme con él en el sofá. Mi piel se erizó. Algo dentro de mí gritaba que no debía ir. «Vamos, Lucía, no tengas miedo de mí», dijo sonriendo. Y fue entonces cuando lo supe. Le tenía miedo. Cuando eres niña, tu casa debería ser el lugar más seguro del mundo, donde encuentras consuelo, cariño, protección. Pero para mí, mi propia casa se convirtió en mi mayor pesadilla. Y lo peor, no tenía a dónde escapar. Después de ese día en el sofá, comencé a notar cosas que antes intentaba ignorar. Detalles pequeños que, por separado, podrían parecer coincidencias, pero juntos dibujaban una verdad que no quería aceptar. Mi padrastro siempre encontraba una forma de estar cerca. Si estaba en la cocina, él aparecía. Si iba al baño, él pasaba por la puerta. Si entraba a mi cuarto, minutos después él estaba allí. Al principio pensé que era paranoia, que tal vez exageraba, como decía mi madre, pero la sensación de alerta nunca se iba. Siempre que él estaba cerca, mi piel se erizaba, mi corazón se aceleraba y sentía ganas de correr. Recuerdo una noche en particular. Mi madre se había ido a dormir temprano, agotada por el trabajo. Yo me quedé en la sala viendo televisión, intentando disfrutar de un momento de paz. Él se sentó en el otro extremo del sofá. «Es tarde, Lucía», dijo sin apartar la vista de mí. «Tu madre ya está dormida». Asentí sin decir nada. «¿No vas a venir a darme las buenas noches?». Sentí un nudo en la garganta. Él sonreía, pero algo en su expresión era perturbador. «Buenas noches», murmuré sin moverme. Sus ojos se fijaron en mí por un tiempo que se sintió eterno. Luego se levantó y caminó hacia el pasillo. Pero antes de desaparecer, susurró: «No te olvides de cerrar la puerta de tu cuarto con llave». Mi cuerpo entero se heló. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta, pasé la llave y me acosté. Pero no pude dormir. Me quedé inmóvil, mirando la puerta, esperando que la manilla se moviera, que se escucharan pasos, que ocurriera lo peor. Esa noche, por primera vez, entendí que mi propio hogar era el lugar más peligroso para mí. Los días siguientes fueron un juego de resistencia silenciosa. Evitaba quedarme sola con él a toda costa. Si mi madre estaba en casa, me pegaba a ella. Si él entraba en una habitación, yo salía. Pero cada vez que me miraba, sabía que estaba esperando su oportunidad. Poco a poco, empezó a dejar claro quién mandaba en esa casa. «Esto no es un hotel», decía cuando me demoraba en la ducha. «Soy el hombre de la casa, así que tienes que respetarme». Si dejaba algo fuera de lugar, me regañaba. Si tardaba en responder cuando me llamaba, me castigaba. Mi madre lo veía todo, pero nunca decía nada. Intentaba mantener la paz, atrapada entre dos mundos, el marido que amaba y la hija que siempre había estado con ella. Pero al final, lo eligió a él. Fue entonces cuando entendí que estaba sola. Sabía que necesitaba contarle a alguien, pero ¿a quién? Mi madre ya había dejado claro que no me creería. No tenía a nadie más. Hasta que un día, mi profesora, la señora Martínez, me pidió que me quedara después de clases para hablar. «¿Está todo bien, Lucía?», preguntó mientras cerraba un libro. Tragué saliva. «Sí», respondí mirando la mesa. «¿Seguro? Últimamente estás muy callada». Era mi oportunidad. Mis manos sudaban. Mi corazón latía fuerte. No me gusta mi padrastro», solté casi en un susurro. Ella frunció el ceño. «¿Cómo así? ¿Es malo contigo?» «No me trata bien. Y me da miedo». Hubo un silencio. Me miró por unos segundos y luego sonrió, intentando ser amable. «Ay, querida, los padrastros pueden ser difíciles al principio, pero tu madre te quiere. Estoy segura de que todo se solucionará». Mi pecho se hundió. «Eres una niña fuerte, Lucía», dijo interrumpiéndome. «Estas cosas pasan». En ese momento entendí. No importaba cuánto gritara.
Nadie me iba a escuchar. Después de eso, me rendí. Me encerré en mi propio mundo. En la escuela apenas hablaba. Si alguien intentaba conversar, asentía o daba respuestas cortas. Empecé a caminar mirando al suelo, como si quisiera desaparecer. Pero desaparecer no era una opción. Y entonces llegó la segunda parte de mi pesadilla. Si mi casa ya no era segura, la escuela pronto también se convirtió en un lugar de dolor. Al principio, eran comentarios sutiles. Mira, ahí va la rara huérfana. No te acerques a ella, o tu papá también puede desaparecer. Mira cómo come. No es de extrañar que esté así. Cada palabra era como una puñalada. Lo peor, los profesores escuchaban, sabían, pero nadie hacía nada. Solo miraban y fingían no escuchar. Intentaba convencerme de que era una fase, que pronto pararía, pero no paró. Al contrario, empeoró. Un día, en la clase de educación física, que odiaba porque siempre era la última en ser elegida para los equipos, uno de los chicos se rió. «No, otra vez la gorda, no». Todos rieron. Miré a la profesora esperando que dijera algo, pero ella solo miró hacia otro lado. En ese momento sentí que mi existencia era una broma para todos. Por primera vez, pensé que tal vez sería mejor si no estuviera allí. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi padrastro se volvió cada vez más controlador. Me observaba todo el tiempo. En la escuela me humillaban a diario. No tenía amigos, nadie que me defendiera. Una noche, mientras miraba por la ventana de mi cuarto, me pregunté, ¿haría alguna diferencia si desapareciera? Fue la primera vez que ese pensamiento cruzó mi mente. Desafortunadamente, no sería la última. Ya no sabía quién era. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que, si me volvía invisible, las cosas mejorarían. Tal vez, si no molestaba, si me escondía y me callaba, mi padrastro me olvidaría. Los chicos de la escuela no me notarían, y el dolor desaparecería. Pero el dolor nunca se iba. Crecía día tras día, como una sombra que me seguía a donde fuera. Lo que antes era un miedo pasajero se convirtió en un terror constante. Dormía poco, y cuando lo hacía, tenía pesadelo, siempre los mismos. Mi madre me abandonaba. Mi padrastro reía mientras yo lloraba. Toda la escuela me miraba mientras señalaban. Lo peor era despertar y darme cuenta de que mi pesadilla no terminaba al abrir los ojos. Una noche, cuando mi madre salió a trabajar hasta tarde, mi padrastro se quedó solo conmigo. Sabía que no tenía a dónde escapar, así que hice lo de siempre. Me encerré en mi cuarto y recé para que me olvidara. Pero esa noche no me olvidó. Escuché sus pasos en el pasillo, el sonido de sus medias arrastrándose por el suelo. Mi corazón se aceleró, la manilla se movió. Me encogí en la cama, aferrándome a la sábana con fuerza. «Lucía», llamó con esa voz arrastrada, casi un susurro. Me quedé en silencio. Giró la manilla, intentando abrir la puerta. «¿Me escuchaste?» «Abre». Contuve la respiración. Empujó la puerta. La madera crujió, pero no se abrió. «¿Crees que una cerradura puede protegerte de mí?» Mi cuerpo temblaba. Después de un rato, los pasos se alejaron por el pasillo. Pero sabía que eso no era el final, solo el comienzo. A la mañana siguiente me levanté con los ojos hinchados. No había dormido, pero no podía faltar a la escuela porque, si me quedaba en casa, estaría sola con él. Aunque sabía lo que me esperaba, prefería enfrentar el infierno de la escuela antes que a ese hombre. Al llegar, noté las miradas, las risas bajas. Pasé por el pasillo y escuché a un grupo susurrando. «Mira, parece un zombi. Fíjate en su ropa. Parece que durmió en la basura». Tragué el dolor y seguí caminando, fingiendo que no me importaba, pero por dentro, algo se rompía un poco más cada día. En clase, la profesora pidió que hiciéramos un trabajo en grupo. Como siempre, fui la última en ser elegida. «¿Quién quiere a la gorda en su grupo?», preguntó un chico riendo. Toda la clase se rió. La profesora escuchó, miró, pero fingió que no pasó nada. En ese momento entendí que no tenía a dónde correr. Mi casa era un infierno, mi escuela era un infierno, mi vida era un infierno. Y comencé a preguntarme, ¿alguna vez terminará esto? Ese mismo día, durante el recreo, fui al baño para respirar un poco. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida. No parecía una niña.
Parecía un fantasma. Entonces, la puerta se abrió con fuerza. Eran 3 chicas, las más populares de la escuela. «Mira quién está aquí», dijo una cruzando los brazos. «La pobrecita». Se acercaron. Mi corazón se aceleró. «¿Crees que a alguien le gustas?», preguntó otra. «¿Crees que a alguien le da pena?». Me quedé en silencio. «Te voy a contar un secreto», dijo, acercándose a mi rostro. «A nadie le importas. Si desaparecieras, nadie lo notaría». El aire se me escapó del pecho. Me quedé paralizada, sin reaccionar. Ellas salieron riendo, dejando sus palabras resonando en mi mente. Por primera vez, pensé, tal vez tengan razón. Esa noche, al llegar a casa, fui directo a mi cuarto. Me senté en la cama, mirando la ventana. Quería que el dolor parara, que el miedo parara, que todo parara. Por primera vez, pensé en hacer algo extremo, algo que nunca debería haber cruzado mi mente. Me levanté, fui hasta la ventana y miré hacia afuera. ¿Y si simplemente dejara de existir? Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban. Tal vez sería mejor así. Tal vez es la única salida. Entonces, escuché un golpe en la puerta. Mi madre entró. Parecía cansada, pero me miró con preocupación. «¿Estás bien, Lucía?». Tragué saliva. Quería decir no. Quería gritar. Quería pedir ayuda. Pero solo asentí. «Solo estoy cansada». Ella se acercó. Pasó la mano por mi cabello. «Sé que las cosas están difíciles», dijo suspirando. «Pero todo va a mejorar». No le creí, pero en ese momento su toque me sostuvo. Esa noche me dormí llorando, pero estaba viva, y sin saberlo, ese día di el primer paso hacia mi salvación. Después de esa noche, algo cambió dentro de mí. Todavía sentía miedo, todavía sentía dolor, pero ahora sabía una cosa. Estaba sola. Nadie vendría a salvarme. Ni mi madre, ni la escuela, ni los profesores. No podía contar con nadie. Y si a nadie le importaba, entonces yo tampoco tenía que importarme. Así comencé a cerrarme aún más. Si antes caminaba con la cabeza baja, ahora ni siquiera intentaba mirar a los demás. Si antes hacía un esfuerzo por participar en las clases, ahora solo me sentaba en silencio, esperando que el tiempo pasara. Pero por más que intentara desaparecer, la crueldad de las personas siempre me encontraba. Fue en un día de otoño cuando ella llegó. Lo recuerdo bien porque fue uno de esos días en que el viento cortaba la piel, las hojas secas volaban por el patio de la escuela y los alumnos corrían hacia las aulas para escapar del frío. En mi clase los rumores comenzaron antes de que empezara la lección. Dicen que hay una alumna nueva. Dicen que vino de otra ciudad. Espero que sea linda. Bromeaban los chicos. Las chicas susurraban entre sí. Entonces, la profesora entró con una chica a su lado. «Chicos, ella es Camila. Acaba de mudarse a Buenos Aires y estudiará con ustedes a partir de hoy. Espero que la reciban bien». Era una chica común. Cabello oscuro, piel clara, ojos castaños que evitaban el contacto visual. Pero había algo en ella que me llamó la atención. La forma en que agarraba la correa de su mochila con fuerza. La mirada que intentaba ser confiada pero escondía cierto temor. La sonrisa tímida que duró solo un segundo, antes de desvanecerse. Reconocí esa mirada. Era la mirada de alguien que había sufrido. En el recreo, como siempre, me senté en el rincón más alejado del patio con mi fiambrera en el regazo. Entonces escuché pasos acercándose. Miré a un lado y vi a Camila parada, sosteniendo su propia fiambrera. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó. Me sorprendí. Nadie nunca pedía sentarse conmigo. Asentí sin decir nada. Ella se sentó a mi lado y se quedó en silencio por unos segundos, revolviendo su comida. «No me gusta estar en el medio del patio», dijo sin mirarme. «Demasiada gente». No respondí. Ella suspiró y me miró. «¿No vas a preguntar de dónde vengo?». Me encogí de hombros. Nadie nunca pregunta de dónde vengo, yo tampoco. Ella rió bajito, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola. Con el paso de los días, Camila comenzó a acercarse más a mí. No parecía importarle que yo fuera la rara de la escuela. Al contrario, siempre que podía, se sentaba conmigo, iniciaba conversaciones, hacía preguntas. Poco a poco, comencé a hablar. No mucho, solo respuestas cortas, pero para alguien que había pasado años intentando ser invisible,
Eso ya era un gran paso. Un día, mientras estábamos sentadas bajo la sombra de un árbol, preguntó: «¿Por qué siempre estás sola?» Tragué saliva. «Porque es más fácil así». Ella frunció el ceño. «¿Fácil? ¿Cómo así?» Miré al frente, sin valor para mirarla. «Cuando estás sola, nadie puede hacerte daño». Hubo un silencio. Cuando la miré, vi que me observaba con tristeza. «Yo también pensaba eso», susurró. Mi pecho se apretó. «¿Pensabas?» Ella suspiró y miró al cielo. «Yo también pasé por cosas feas». Mi corazón se aceleró. ¿Alguien como yo? Por un segundo quise preguntar. Quise saber, pero no pude. Camila notó mi hesitación y sonrió. Pero descubrí que estar sola no resuelve nada. Solo empeora todo. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. Por primera vez me pregunté: ¿y si estaba equivocada todo este tiempo? La amistad entre Camila y yo comenzó a crecer. Y claro, la gente lo notó. Los rumores empezaron. «Mira, la rara encontró una amiga. Apuesto a que la nueva también tiene algún problema». Ya estaba acostumbrada, pero Camila no. Y fue en uno de esos días que algo pasó. Estábamos en la clase de educación física. Como siempre, fui la última en ser elegida para un equipo. Pero esa vez, antes de que alguien pudiera decir algo, Camila tomó mi mano y dijo: «Si no la eligen a ella, yo tampoco juego». Silencio. Los chicos se miraron, confundidos. «¿Qué? ¿Vas a negarte a jugar por ella?», se burló uno. Camila cruzó los brazos. «Sí». La profesora no sabía qué hacer. «Camila, eso no es justo», dijo. Ella respondió con firmeza: «Lo que no es justo es que hagan esto con Lucía todos los días y los profesores finjan que no ven nada». Mi corazón latía fuerte. Nadie nunca había hecho eso por mí. Nadie nunca se había puesto de mi lado. Al final, la profesora cedió. Ese día, por primera vez, sentí que tal vez merecía ser tratada con respeto. Tener una amiga cambió algo dentro de mí. Durante años me acostumbré a ser invisible, a aceptar que nunca tendría a alguien a mi lado. Pero Camila apareció y, poco a poco, comenzó a mostrarme que el mundo no tenía que ser tan solitario. Sin embargo, incluso con su amistad, mi miedo seguía allí. Mi padrastro aún estaba en casa. Los chicos de la escuela seguían despreciándome. Y en el fondo, creía que nada cambiaría realmente, hasta el día en que me vi obligada a elegir entre seguir escondiéndome o finalmente reaccionar. Era un viernes, y mi madre iba a salir esa noche a una cena de trabajo. Eso significaba que me quedaría sola con él. Sabía que estaba esperando ese momento. Desde temprano, noté que su mirada era diferente, más intensa, como un predador esperando el momento perfecto para atacar. Después de que mi madre salió, fui directo a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Pero minutos después, escuché su voz del otro lado. «Lucía, vení». Me quedé inmóvil. «Sé que estás despierta». Mi corazón latía fuerte. «Vení, solo quiero hablar». Mi cuerpo temblaba entero. La manilla giró. Intentó abrir la puerta. «¿Me vas a desobedecer?». Mi mente gritaba que debía hacer algo, cualquier cosa, pero estaba paralizada. «Abre ahora». El silencio del otro lado de la puerta me hizo contener la respiración. Él aún estaba allí. Luego escuché sus pasos, alejándose. Me quedé sentada en el suelo, temblando, sabiendo que eso no había terminado. Fue entonces cuando decidí. No podía seguir viviendo así. Necesitaba hacer algo. Al día siguiente en la escuela, busqué a Camila. Quería contarle, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar algo que ni yo misma entendía? Pero Camila lo notó. «Estás distinta hoy», dijo. Tragué saliva. «Solo estoy cansada». Ella frunció el ceño. «Lucía, sabes que podés hablar conmigo, ¿no?». Intenté sonreír, pero estaba cansada de hablar y que nadie me escuchara. Entonces, Camila hizo algo que lo cambió todo. Tomó mi mano y dijo: «Yo te creo». Fueron solo 3 palabras, pero en ese momento significaron todo. Porque nadie nunca me había dicho eso. Nadie nunca me había creído. Y fue entonces cuando entendí. Si quería que las cosas cambiaran, tendría que luchar por mí misma. Ese mismo día, al salir de la escuela, pasó algo inesperado. Los chicos que siempre me humillaban estaban en la puerta. «Mira, ahí va la gorda otra vez». Rieron. Pero por primera vez, en lugar de bajar la cabeza y fingir que no escuché, me detuve. Me giré lentamente. Repetí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba.
Los chicos se miraron, sorprendidos. ¿Qué? ¿Vas a llorar? Sentí a Camila a mi lado, observándome, y por primera vez no escapé. ¿Creen que me lastiman? Pregunté. ¿Creen que me importa? Siento pena por ustedes, porque solo las personas débiles necesitan lastimar a otros para sentirse mejor. Los risos se apagaron. Por primera vez no tenían una respuesta. Me alejé con el corazón acelerado, las manos temblando, pero por primera vez en mi vida me sentí fuerte. Camila sonrió a mi lado. «Estuviste increíble», dijo, y en ese momento entendí. Aún tenía miedo, aún tenía cicatrices, aún sentía dolor, pero ya no era la misma chica que se escondía. Estaba cambiando. Esa fue mi primera victoria. Sabía que un día tendría que pasar. No podía seguir fingiendo que podía vivir así. Desde esa noche en que mi padrastro intentó abrir la puerta de mi cuarto, sentía que el tiempo corría en mi contra. Tarde o temprano, lo intentaría de nuevo, y no podía esperar a que ocurriera lo peor. Pero, ¿qué podía hacer si mi madre no me escuchaba? Si los profesores fingían no ver, si los chicos de la escuela solo sabían lastimarme, entonces, ¿quién podría salvarme? Esa mañana llegué a la escuela sintiendo que cargaba una tonelada sobre mis hombros. El miedo nunca me dejaba. El rostro de mi padrastro estaba en mi mente todo el tiempo. Su voz, su mirada, la forma en que se imponía, como si supiera que nunca podría escapar. Pero entonces recordé lo que Camila me dijo la última vez que hablamos. Yo te creo. Esas palabras resonaban dentro de mí. Por eso, antes de que comenzara la clase, la busqué. Estaba sentada en el pasillo, hojeando un libro. Cuando me vio, sonrió, pero al mirarme bien, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasó?», preguntó de inmediato. Tragué saliva. Quería decirlo. Quería contarlo todo. Pero, ¿cómo explicar un dolor que parecía más grande que las palabras? Ella esperó, sin insistir. Entonces, sin pensar demasiado, me senté a su lado y susurré. «No puedo volver a casa». Sus ojos se abrieron. «¿Qué? Si vuelvo, algo malo va a pasar». Ella se quedó en silencio, pero tomó mi mano, y supe en ese instante que me escucharía, que, por primera vez, alguien me escucharía de verdad. Camila se quedó en silencio por un momento, pero su mirada lo decía todo. Entendía. «Tenés que contarle a alguien», dijo con urgencia. «¿Pero a quién? Mi madre no escucha. Los profesores no se interesan. A nadie le importa». «A mí me importa», respondió. Me quedé sin palabras. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, se levantó y dijo: «Vení conmigo». Me congelé. ¿A dónde? «A hablar con el orientador de la escuela». Mi estómago se hundió. «No, no puedo». «Lucía, ¿querés seguir viviendo así?». La pregunta quedó en el aire, y por primera vez pensé en eso de verdad. ¿Quería seguir viviendo así? Por primera vez, la respuesta fue un no. Fui con Camila a la oficina del orientador. Era un hombre de mediana edad, calvo, con gafas grandes y una expresión siempre seria. Cuando entramos, nos miró por encima de las gafas. «¿Qué pasa?». Camila apretó mi mano, dándome ánimos. «Lucía necesita ayuda». Él frunció el ceño. «¿Ayuda con qué?». Mi garganta se secó. Camila me miró, esperando que hablara. Respiré hondo y, por primera vez en mi vida, dejé que las palabras salieran. «Mi padrastro», fue todo lo que pude decir antes de derrumbarme en llanto. Camila me abrazó, y por primera vez lloré frente a alguien sin sentir vergüenza. El orientador se quedó en silencio por un momento, pero luego su voz sonó firme. «Contame todo». Y entonces conté, esta vez sin ocultarlo, sin miedo. Él escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró y tomó el teléfono. «Lucía, a partir de hoy no vas a estar más sola». No entendí en ese momento, pero luego lo vi marcar un número y hablar. «Sí, tenemos un caso aquí. Una alumna denunció abuso psicológico y amenazas en su casa». Mi corazón se aceleró. Sabía lo que estaba pasando. Estaba llamando a la policía y al juzgado de menores. Al final del día llamaron a mi madre a la escuela. Llegó apresurada, confundida, queriendo saber por qué la habían contactado en el trabajo. Pero cuando entró en la sala y vio mi rostro, algo cambió en su mirada. Supo que esta vez no podía seguir fingiendo que nada pasaba. El orientador explicó la situación. Relató todo lo que dije. Mi madre se quedó en shock. «Lucía, ¿esto es verdad?». Solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Su rostro palideció.
Por un momento pensé que lo negaría todo, como siempre, pero esta vez no lo negó. Esta vez escuchó, y por primera vez sentí que no estaba sola. Cuando volvimos a casa, el ambiente estaba cargado. Mi padrastro estaba en la sala, como si nada hubiera pasado. Mi madre entró, y él la miró con una sonrisa. «¿Qué pasa?», preguntó, como si no supiera. Pero entonces mi madre lo miró con una furia que nunca le había visto, una mezcla de asco y odio. No dijo nada, solo tomó el teléfono y llamó a alguien. «Vengan ahora». En menos de una hora, la policía estaba en nuestra casa. Él intentó justificarse, fingir que era inocente, pero mi madre, que siempre lo había defendido, ya no le creyó. Y así fue como lo expulsaron de nuestra vida para siempre. La detención de mi padrastro no borró todo lo que me hizo pasar. El día que se lo llevaron me quedé parada en la puerta de casa, viendo a los policías meterlo en el patrullero. Se giró una última vez y me lanzó una mirada que me hizo temblar de pies a cabeza. Incluso tras las rejas, el miedo que sembró en mí seguía allí. Sabía que no era el único fantasma que tendría que enfrentar, porque ahora que él se había ido, un nuevo desafío se presentaba: reaprender a vivir. Después de todo lo que pasó, mi casa se sentía extraña. El silencio era diferente. Ya no era un silencio de miedo, sino de vacío, como si algo aún estuviera escondido en las sombras. Mi madre parecía otra persona. Lloraba todas las noches, caminando de un lado a otro, murmurando para sí misma. Una vez la escuché decir bajito: «¿Cómo fui tan ciega?». Quería responder, quería decir que intenté hablar, intenté gritar, intenté mostrar la verdad, pero no dije nada. En el fondo, sabía que mi madre también era una víctima. Se culpaba por no haber visto lo que pasaba frente a sus ojos. Pero, a diferencia de ella, yo no podía permitirme quedarme atrapada en el pasado. Necesitaba seguir adelante. La primera noche sin él en casa, cerré la puerta de mi cuarto y miré la manilla. Ninguna sombra apareció en el pasillo. Ningún susurro vino del otro lado. Ninguna amenaza rondó mi mente. Por primera vez en años, pude dormir sin aferrarme a la sábana, sin encogerme en la cama, sin sobresaltarme con el menor ruido. Pero la paz no llegó de inmediato. Los pesadelos aún me perseguían. A veces despertaba en medio de la noche, sintiendo que él estaba allí, pero al mirar a mi alrededor, veía que no había nadie. Era solo yo, y por primera vez, eso no me asustó. Pensé que, después de todo, al menos en la escuela las cosas mejorarían. Me equivocaba. Los rumores se esparcieron rápido. Algunos decían que mi padrastro fue detenido por ser un criminal peligroso. Otros inventaban que mi madre lo había engañado, y por eso se fue. Pero lo peor no eran las habladurías, eran las miradas. Antes me despreciaban, ahora me miraban con lástima. Odiaba eso. No quería ser la frágil, la pobrecita, solo quería ser yo. Fue entonces cuando entendí que la escuela no era un lugar seguro para mí. Si quería cambiar mi vida, necesitaba encontrar otro camino. Unos días después, Camila y yo estábamos sentadas en el patio. Como siempre, fue directa. «¿Qué vas a hacer ahora?», fruncí el ceño. «¿Cómo? Tu vida cambió, Lucía. Ya no tenés que vivir con miedo. Pero, ¿qué vas a hacer con esa libertad?». Me quedé en silencio. Nunca había pensado en eso. Pasé tanto tiempo sobreviviendo, intentando escapar de lo peor, que nunca imaginé que un día tendría la opción de elegir qué hacer con mi vida. Camila sonrió. Poder ser cualquier cosa. Fue la primera vez que escuché esas palabras. Y fue en ese momento que una idea comenzó a germinar en mí. Tal vez mi historia pudiera servir para algo más grande. Tal vez pudiera ayudar a otras personas que pasaron por lo que yo pasé. Con la ayuda de la directora de la escuela, comencé a consultar con una asistente social. Ella me ayudó a entender algo que nunca antes había percibido. No era culpable de lo que me pasó. Durante años pensé que el problema era yo, que era débil, que merecía todo eso. Pero por primera vez, alguien me dijo claramente: «Sos una sobreviviente, Lucía». Fue extraño escuchar eso, pero también liberador. Poco a poco, comencé a hablar más, a sacar ese dolor de dentro de mí. Y con el tiempo noté que cada vez que hablaba, un pedazo de ese peso salía de mis hombros. Meses después, la asistente social me invitó a un evento sobre violencia contra niños y adolescentes.
Me preguntó si quería compartir mi historia con otras chicas. Mi primer instinto fue negarme, pero entonces recordé lo que Camila dijo. «Podés ser cualquier cosa». Respiré hondo y acepté. El día del evento subí a un pequeño escenario y miré a la audiencia. Había decenas de rostros, muchos de chicas como yo. Sabía que algunas estaban pasando por lo que yo pasé. Y entonces, por primera vez, conté mi historia. Hablé del miedo, del dolor, de la soledad, del momento en que pensé que no había salida y del día en que todo cambió. Cuando terminé, el silencio llenó el lugar. Pero entonces, una chica al fondo comenzó a llorar. Corrió hacia mí, me abrazó y susurró: «Gracias, me diste esperanza». En ese momento supe que mi dolor no había sido en vano. Contar mi historia por primera vez fue como abrir una puerta que ni sabía que existía. Durante años cargué mi dolor como un peso insoportable, un fardo que me aplastaba todos los días. Pero en ese evento, cuando esa chica me abrazó y me agradeció, entendí algo. Mi historia no era solo mía. Había tantas otras chicas, tantos otros chicos, pasando por lo que yo pasé. Y si podía ayudarlos, si podía ser la voz que yo nunca tuve, si podía evitar que otros niños se sintieran tan solos como yo me sentí, entonces tomé una decisión. Nunca más me callaría. Si mi historia tenía poder, la usaría para cambiar el mundo. Aún era adolescente, pero sabía que quería hacer algo más grande. Hablé con la asistente social que me ayudó y le pregunté qué podía hacer para apoyar a niños que sufrían como yo. Ella sonrió y dijo: «Ya lo estás haciendo, Lucía. Solo con contar tu historia, ya estás cambiando vidas». Pero yo quería más. Así comencé a participar en encuentros para jóvenes víctimas de abuso y violencia. Escuchaba historias tan pesadas como la mía, algunas incluso peores. Pero por primera vez no me sentía débil, me sentía útil. Cada vez que tomaba la mano de alguien y decía: «Sé cómo te sentís», veía en sus ojos el mismo alivio que sentí cuando Camila me dijo: «Yo te creo». Con el tiempo, mi madre también comenzó a cambiar. Todavía cargaba la culpa. Aún lloraba algunas noches, pensando que había fallado conmigo. Pero poco a poco, entendió que ella también era víctima de la situación. Comenzó a buscar ayuda psicológica, a participar en grupos de apoyo para mujeres que vivieron relaciones abusivas. Un día, después de mucho tiempo, me miró a los ojos y dijo: «Perdóname, oh hija». Fue la primera vez que escuché eso de ella. Y por primera vez supe que podía perdonarla de verdad, porque vi que ella también estaba intentando reconstruirse. Y, como yo, lo estaba logrando. Años después, cuando ya era una joven adulta, recibí una carta. Era de una chica que asistió a uno de los eventos donde conté mi historia. En la carta escribió: «Estaba a punto de rendirme por completo, pero cuando te escuché hablar, entendí que no estaba sola. Me salvaste, Lucía». Sostuve esa carta con manos temblorosas, porque en ese momento entendí que ya no era la víctima de la historia. Era la protectora, la que daba esperanza. Y por primera vez me sentí completamente libre. Esa carta se quedó conmigo por mucho tiempo. La leía y releía, intentando absorber el peso de esas palabras. «Me salvaste, Lucía». Durante tanto tiempo pensé que mi dolor era inútil, que todo el sufrimiento que viví solo sirvió para destruirme. Pero en ese momento entendí que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada miedo que enfrenté, todo eso me trajo hasta aquí. Y ahora tenía un propósito. Nunca pensé en seguir una carrera académica. Después de todo lo que pasé, creía que no tendría un futuro real. Pero un día, mientras hablaba con la asistente social que me ayudó, ella dijo algo que se quedó en mi mente. «¿Nunca pensaste en estudiar para trabajar con niños y adolescentes?». Me quedé en silencio. Nunca lo había considerado. «Tenés un don, Lucía», continuó. «La gente se conecta con vos porque ve verdad en lo que decís. Podés ir más allá. Podés hacer de esto tu misión». Esa noche, acostada en mi cama, pensé en eso. Y por primera vez, soñé con un futuro. Decidí que quería estudiar psicología social para ayudar oficialmente a niños víctimas de abuso. El problema era que no era la mejor estudiante. Mis años de sufrimiento en la escuela me habían alejado completamente de los estudios, pero ahora por primera vez quería aprender. Comencé a estudiar con Camila, que siempre fue una alumna brillante,
y poco a poco recuperé el tiempo perdido. Al principio fue difícil, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba esa carta. Me salvaste, y seguía adelante. Años después, cuando terminé mis estudios, conseguí una pasantía en un centro de apoyo a víctimas de violencia. La primera vez que me senté frente a una chica que había pasado por lo mismo que yo, sentí un nudo en la garganta. Era pequeña, tendría unos 12 años, con ojos hundidos, hombros encorvados, la expresión de alguien que ya cargaba un peso demasiado grande para su edad. Cuando la psicóloga responsable me la presentó, la chica apenas me miró. «No habla mucho», me advirtió la psicóloga. Respiré hondo y me senté a su lado. Me quedé en silencio unos minutos y luego, suavemente dije: «Sé cómo te sentís». La chica frunció el ceño, sorprendida, y por primera vez levantó la vista para mirarme. En ese momento supe que estaba exactamente donde debía estar. Trabajé durante años ayudando a niños y adolescentes que pasaron por traumas similares al mío. Cada historia me recordaba un pedazo de mi propio dolor, pero al mismo tiempo, cada niño que ayudaba me hacía ver que mi dolor nunca fue en vano. Pero quería hacer más. Quería crear algo grande, algo que pudiera llegar a más personas. Fue entonces cuando surgió la idea. ¿Y si creara un grupo de apoyo no solo para niños, sino también para madres, para familias que pasaron por situaciones difíciles como la mía? Comencé a trabajar en eso, y poco tiempo después nació mi primera organización de apoyo a víctimas. El primer caso que atendimos fue el de una niña llamada Sofía. Tenía 11 años y sufría violencia en su casa, como yo. Cuando llegó a nosotros, estaba asustada, insegura, sin esperanza, pero algo dentro de mí me decía que, con el tiempo, ella podría sanar. Participó en las reuniones en silencio durante semanas, pero un día, mientras todos compartían sus historias, levantó la mano y por primera vez habló. Lloró, y nosotros la sostuvimos. En ese momento supe que el ciclo se estaba rompiendo, que mi dolor finalmente se estaba transformando en algo más grande. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Cuando era niña, todo lo que quería era sobrevivir. Ahora, no solo sobrevivía, cambiaba vidas. Mi organización comenzó pequeña, solo algunas reuniones con víctimas y familiares, pero la necesidad era demasiado grande para ignorarla. Cada semana, más personas buscaban nuestra ayuda, más niños necesitaban un lugar seguro, más madres querían aprender a proteger a sus hijos. Así, mi pequeña iniciativa comenzó a crecer y a ganar fuerza. Un día, una periodista se enteró de nuestro trabajo y quiso hacer una nota sobre nosotros. Dudé. La idea de contar mi historia a un público aún mayor me asustaba. Pero entonces recordé la primera vez que compartí mi dolor y cómo eso cambió mi vida y salvó a otras. Acepté. La entrevista se publicó en un diario local y, para mi sorpresa, recibimos una avalancha de mensajes. Padres pidiendo ayuda, profesores queriendo aprender a lidiar con niños traumatizados, sobrevivientes buscando un espacio para compartir sus historias. Mi historia estaba resonando, y eso era solo el comienzo. Pero, como todo en la vida, no fue fácil. Mucha gente decía que la violencia doméstica era un problema familiar, no de la sociedad. Decían que los niños debían callarse y seguir adelante. Yo sabía que no era tan simple. Veía el trauma en los ojos de las víctimas. Conocía el peso de vivir con cicatrices invisibles. Así que comencé a dar charlas en escuelas, empresas, iglesias, cualquier lugar que me dejara hablar. Quería que el mundo entendiera que el dolor de un niño no puede ser ignorado. Y poco a poco, la gente comenzó a escuchar. 3 años después de iniciar mi proyecto, pasó algo que nunca olvidaré. Estaba en el centro de apoyo cuando una joven entró por la puerta. Al principio no la reconocí. Parecía fuerte, confiada. Pero entonces vi sus ojos y entendí. Era la chica de la carta, la que años antes escribió: «Me salvaste, Lucía». Me sonrió y dijo: «Ahora quiero salvar a otras chicas también». En ese momento entendí que mi propósito se estaba multiplicando. No era solo sobre mí, era sobre todas nosotras, sobre todos los niños que alguna vez pensaron que no tenían esperanza y que ahora tenían una oportunidad de empezar de nuevo. Después de todo lo que viví,
entendí una cosa. El dolor no tiene que definir quiénes somos. Durante muchos años pensé que mi destino estaba trazado, pero estaba equivocada, porque siempre hay una salida. Y si estás escuchando mi historia ahora y sientes que no hay esperanza, quiero que sepas, no estás solo. Sos más fuerte de lo que imaginas. Y vos también podés vencer. Soy Lucía, y esta fue la historia de cómo di vuelta a mi vida. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal y deja un me gusta para apoyar a nuestra comunidad. Contame en los comentarios qué pensaste de mi historia y compartí un poco de tu trayectoria. ¡Hasta pronto!